¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El diálogo es la única vía para resolver la crisis política que vive Nicaragua. Así lo manifestó el eurodiputado Ramón Jáuregui, quien participó en la conferencia Nicaragua por la Libertad, actividad organizada por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. El informe sobre los temas abordados durante la conferencia fue informado por Jáuregui en su cuenta en Twitter. El eurodiputado viajó en compañía de otros legisladores a finales del mes de enero a nuestro país para conocer in situ la situación. En la conferencia se dio a conocer el avance que ha tenido la mesa de negociación entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Han hablado cómo la Unión Europea puede brindar asistencia a dicho proceso. En su intervención, Jáuregui ha recordado que la represión que se originó hace un año en el país ha ocasionado cientos de muertos y provocado una grave crisis democrática. Recordó además que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que reclama en un corto plazo de tiempo la liberación de los presos políticos, que sufren una persecución sin garantías judiciales, el fin de la restricción de las libertades de información, reunión y manifestación, y el retorno de las organizaciones internacionales que han sido expulsadas del país. Jáuregui continúa agregando que en la actualidad, ha dicho, hay dos Nicaraguas enfrentadas que tienen que entenderse, excluyendo cualquier tentación de violencia. Para ello es necesario un proceso electoral que permita que el pueblo se exprese, concluyó el eurodiputado. María Esther Ordóñez, Acción 10. Gracias, María Esther Ordóñez, por tu reporte, y es importantísimo hablar de ese tema del avance del diálogo nacional, pero también de los compromisos que se han suscrito en esta mesa de negociación y que hasta el momento no hay evidencia de que se estén cumpliendo a cabalidad. Hoy vamos a conversar de este tema, del tema también de las sanciones, de las marchas, de los presos políticos, de todas las garantías que tienen que haber, por ejemplo, para aquellas personas que están en el exilio y que puedan regresar a Nicaragua, y de todo lo demás que está relacionado a esta coyuntura. Ya vamos a conversar con nuestro invitado del Movimiento por Nicaragua. Nos acompaña su secretario ejecutivo, José Antonio Peraza. Bienvenido. Gracias, José Antonio. Jocelyn, buenos días. También por allá, hola, nuestra buena amiga que está con nosotros, Violeta Granera, coordinadora nacional del Frente Amplio por la Democracia y también miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Un placer que estén con nosotros. Analicemos abiertamente cada uno por su lado esta última coyuntura política, lo que estamos viendo que rodea el ambiente de la mesa de negociación. Dice la Alianza Cívica que no se va a volver a sentar porque ellos consideran que el gobierno, lejos de que, como lo dijo el canciller Moncada, si está incumpliendo, pues realmente no lo están haciendo, y que les parece incongruente una propuesta que le presentaron de que regresen las personas que están en el exilio sin garantes y prácticamente sin condiciones, y han emplazado al gobierno para que se siente fecha límite 22 de abril. Bienvenidos, iniciamos con usted, Peraza. Bueno, Jocelyn, mira, si durante la etapa más dura de la represión estaba aquí el GIEI, o estaba el MECENI, estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y parece que nada se detuvo, porque siguió la represión. Imagínate que vuelvan los exiliados sin ninguna garantía que podemos esperar. Definitivamente los resultados del diálogo, que en realidad es una negociación, han sido bien pobres, ¿verdad? En el sentido, ya en esta última etapa de logros concretos, ¿no? No se ha concretado, creo yo, un solo preso político que esté en su casa, pero en condiciones de total libertad, sin ninguna causa abierta. Todos están, digamos, casi como llamamos nosotros, casa por cárcel, y por lo tanto me parece que esas ingenuidades, ¿verdad?, de querer avanzar en un proceso que no está teniendo resultados, y que a claras luces se ve que es un proceso de ganar tiempo, porque al final el régimen lo que quiere es llegar al 2021, y para eso va a darle largas al asunto. Yo siempre he dicho que no se tiene por qué estar negociando si no hay condiciones para hacerlo. Simplemente nos retiramos y que llamen cuando ellos estén dispuestos a ver los temas, a cumplir los temas que ya se han acordado. Violeta, bienvenida nuevamente a su visión al respecto de lo que... Muchísimas gracias. Bueno, yo coincido mucho con José Antonio Peraza, sin embargo quiero hacer 3 acotaciones.
En primer lugar, y lo digo de primero porque pues estamos conmemorando un año de lucha cívica del pueblo de Nicaragua, una gesta realmente heroica que ha tenido mucho dolor, pero también mucha heroicidad y mucha solidaridad. Y quiero resaltar con estas palabras que la sabiduría y la sensatez del pueblo de Nicaragua al haber decidido ese 18 de abril de hace un año seguir por la ruta de la vía cívica. Esto lo digo y lo redigo para que no lo olvidemos. Esto significa un salto de calidad importantísimo en una cultura política tradicional que ha estado siempre atrapada en el círculo de la violencia, de dictadura, de violencia, de empobrecimiento y vuelta a lo mismo. Y me parece que esto es bien importante por dos razones. Una, porque ciertamente, como bien dice José Antonio, el gobierno no ha dado la menor señal de estar decidido y dispuesto a cumplir con su deber de liberar a todos los presos y las presas políticas y de cesar la represión para que puedan venir con toda seguridad los más de 70.000 exiliados que tenemos en todo el mundo. Pero también es importante porque esto es lo que nos va a permitir construir una Nicaragua diferente una vez que salgamos de la dictadura de Ortega. Esa es la primera consideración. Vinculado a esto, quiero decir que ciertamente, como bien dice José Antonio, y repito, no hay voluntad de parte del gobierno de diálogo, y creo que todos hemos sabido que no hay voluntad de negociación, nunca ha habido, ni en la primera etapa ni en esta etapa, y que por lo tanto resultados en beneficio del pueblo de Nicaragua van a ser consecuencia de la presión, la firmeza, la determinación que tengamos los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua, pero también del acompañamiento de la comunidad internacional. Y en tercer lugar, mi tercer comentario inicial es que nosotros no podemos dar un paso atrás. Esta situación de Nicaragua es absolutamente insostenible desde el punto de vista de derechos humanos, que es lo más importante, pero también desde el punto de vista económico, que tiene una afectación terrible en los derechos humanos de la familia nicaragüense, como ya lo estamos viendo con más de, creo que yo no sé cuánto llevaremos ya, pero más de 300.000 empleados que han sido despedidos y que pues no tienen posibilidad de llevar la comida a su familia. Ciertamente Ortega pretende ganar tiempo. Creo que Ortega no tiene tiempo. Creo que está desperdiciando una oportunidad de generosidad que le está dando el pueblo nicaragüense de sentarse con su violador de derechos humanos a tratar de encontrar una salida que sea siempre por la vía cívica y que no provoque más traumas de los que ya ha provocado la dictadura en el pueblo de Nicaragua. Entonces tenemos que levantar la presión dentro y fuera, la presión nacional y la presión internacional, y seguir forzando a que podamos encontrar una salida. Yo tengo mucha preocupación, pero también tengo mucha esperanza, porque lo que yo veo en Nicaragua es un pueblo decidido a luchar por su libertad. Y la estrategia que hemos seguido en la Unidad Azul y Blanco, y en realidad en todos los espacios que están en esta lucha, ha sido esa: presionar adentro y afuera de Nicaragua, todos unidos, y también incidir para que la comunidad internacional entienda que Ortega no va a entender con palabras, que Ortega entiende con hechos, y que es cierto que está acorralado, pero todavía nos está haciendo demasiado daño. Lo primero que deben hacer, y es ya, es liberar a todos los presos y las presas políticas. No hay ninguna razón para que estas personas sigan sufriendo el martirio de estar encerrados en condiciones como ya todos sabemos, y no voy a repetir.
Ahora, hablemos precisamente de esos mecanismos de presión, porque inicialmente cuando comenzó, a finales de febrero, esta mesa de negociación, veíamos como una alianza cívica un tanto distante de la unidad nacional en cuanto a posturas, porque por un lado ustedes estaban convocando a una marcha, a manifestaciones, pero la gente de la alianza decía no es el momento, esperemos a que avance la negociación. Y se lo preguntábamos a Mario Arana y él decía que esas situaciones ya han sido superadas. Realmente es así, porque al momento de ir a una mesa de negociación, y sabemos que la alianza cívica y que ustedes están ahí, pero que cuando están ciertamente con algunas diferencias, esos no los puede dejar quizá en la mejor postura en una mesa de negociación. ¿Ha sido superado realmente eso, Violeta? Mira, estamos en vías de superarlo. Nosotros, para aclararle a la ciudadanía, la Alianza Cívica es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, con un rol específico desde que nos conformamos, que es el rol de liderar o de llevar adelante cualquier proceso de negociación, que es lo que está pasando ahora. Ciertamente tenemos un consenso en objetivos. Todos estamos, y yo creo que organizados y no organizados, autoconvocados y unidad nacional, tenemos unos planteamientos que son inequívocos. La liberación de los presos políticos, el cese a la represión, el retorno de los exiliados, el tema de justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y el tema de democracia. Que en resumen, la ruta que hemos definido es que haya elecciones libres, transparentes y competitivas y adelantadas. El mecanismo de comunicación entre la unidad y la alianza no siempre estuvo bien afinado, porque estos son procesos complicados. La misma unidad hemos tenido que ir mejorando nuestros propios mecanismos internos y quizás no estaba perfecto desde el comienzo, pero lo estamos trabajando. Donde hemos tenido diferencia es en algunas estrategias, y lo hemos dicho claramente, porque la relación, buena relación, que queremos todavía mejorar más, no implica subordinación, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hemos visto cosas que no nos han parecido, las hemos dicho en público y en privado en un tono constructivo. Por ejemplo, José Antonio lo decía hace un momento, mayor firmeza, que es lo que expresaba su comentario, de no seguir adelante con una negociación que no está teniendo resultado. A mí me parece que ellos han venido evolucionando en dos sentidos: en priorizar el cumplimiento de los acuerdos, como todos estamos diciendo. Aquí no se puede avanzar si no se liberan a los presos y las presas y si no se respetan los derechos humanos en Nicaragua. Esto implica la anuencia del gobierno a que esté aquí la CIDH y el MECENI, porque ciertamente no pueden ser los violadores de derechos humanos los que pretendan garantizar nuestros derechos humanos. Y luego, repito, los temas, digamos, los grandes temas de justicia y de democracia. De manera que se sienten o no ustedes idóneamente representados por estas personas que están de parte de la Alianza Cívica en esta mesa de negociación, o quizás se puede evaluar la inclusión de representantes de otras organizaciones que son parte de la nosotros lo dijimos desde el comienzo y lo dijimos públicamente. Nos ha parecido que la composición de la mesa de negociación no es la que esperábamos. Ahí faltan los campesinos. Hemos dicho inclusive en reuniones que sería muy bueno detenerse hasta que Medardo Mairena sea liberado y pueda ocupar su lugar en la mesa de negociaciones. Nos parece que no hay equidad de género tampoco, no hay una sola mujer en esa mesa de negociaciones. Es cierto que tenemos a la Salia Solís como suplente y ha hecho un excelente papel las veces que le ha tocado hacer las conferencias de prensa. Quizá no con el nivel de protagonismo en el sentido de influencia que ustedes quisieran que ella tuviese. Bueno, yo creo que yo conozco a la Salia.
las mujeres no estamos esperando que nos den la voz ni la influencia, ¿verdad? Yo estoy segura que ella está haciendo un excelente trabajo allá adentro para que las cosas vayan con la visión que ella también recoge de su participación histórica en los movimientos de sociedad civil. Pero el asunto es que debería haber habido una persona y una mujer en la mesa de negociaciones. Esa es una falla que nunca nos ha parecido. Pero sí hay confianza. Pero nosotros, es que nosotros, mira, claro que hay confianza, pero nosotros partimos de que hay que confiar, pero no confiarse. Entonces, porque nosotros no representamos, o sea, no estamos de cara a la población. La Unidad Nacional Azul y Blanco está formada por organizaciones que trabajan con la gente. Entonces, es el interés de la gente el que tenemos que llevar en un diálogo con la Alianza Cívica. Eso implica, por supuesto, no estar desconfiando de todo, pero al mismo tiempo estar alerta y estar incidiendo para que las cosas vayan en consonancia, en empatía con lo que la población está exigiendo. Hablando, Violeta, de los mecanismos de presión que deberían de existir, usted decía que es relevante que lo hagamos a nivel local y que también a nivel internacional existan mecanismos de presión como los ya existentes, pero que quizá aún no han llegado a su punto máximo. En este sentido, quienes representan a la Alianza Cívica y que están ahí en esa mesa de negociación, en su mayoría o en su totalidad casi, son gente del empresariado. ¿Debería esta gente del empresariado convocar, por ejemplo, y decir vamos a un paro nacional, hagamos desobediencia civil y otras manifestaciones que a lo mejor, a juicio de algunos, sí harían mayor presión al gobierno? Mira, ese es uno de los temas que está siempre presente en las reuniones. Bueno, hemos tenido ya una con los 6 negociadores y todo el Consejo Político, inclusive los que están fuera a través de Skype. Y este tema de levantar la movilización y hacer acciones de desobediencia civil más contundentes siempre es un tema de discusión. ¿No hay apertura de la gente de la Alianza? Yo creo que va a haber, vamos a ir logrando esa apertura. Es indudable que no podemos tolerar que sigan habiendo presos políticos, y no solo presos y presas políticas, es que todos los días, como ustedes perfectamente saben, hay un promedio de 6, 7 secuestrados. O sea, el país está secuestrado enteramente por la dictadura de Ortega. Entonces, la sociedad civil, la ciudadanía, hemos estado haciendo movilizaciones bajo una presión y represión tremenda. Pero, y también los nicaragüenses en el exterior, y aprovecho para decir que esta jornada de conmemoración de abril, del primer año de la gesta heroica del pueblo de Nicaragua, va a ser replicada, acompañada en varios países, en varias ciudades de varios países del mundo. José Antonio, quisiéramos también conocer su posición en relación a lo siguiente. Han dicho que uno de los mecanismos de presión más efectivos es las marchas nacionales, el convocar, y una de las justificaciones que da la Policía Nacional para que no se den los permisos es que quienes convocan o quienes han dicho vamos a marchar no gozan de personería jurídica. Ustedes como Movimiento por Nicaragua, usted en particular, que es su secretario ejecutivo, no han considerado en esa representación jurídica que tienen esa personería jurídica, convocar a una marcha y, bueno, mira, y pedir los permisos a la Policía Nacional para superar quizá esta justificación y a ver qué dice entonces la Policía Nacional. Nosotros como Movimiento por Nicaragua no tenemos personería jurídica, porque somos un movimiento social que tiende a tener a poner su énfasis en la participación ciudadana, en la búsqueda de la democracia, en el cumplimiento del Estado de Derecho. Nosotros tenemos una fundación, digamos, un organismo que nos da sustento legal que se llama Fibra, pero ¿qué pasa? Yo siempre, si tiene personería jurídica. Y si tiene personería jurídica, que en este momento estamos pidiendo la carta de cumplimiento, digamos, y todo eso. Pero a ver, yo siempre vuelvo al tema siguiente. Esto no es un tema de formato, ¿verdad? Esto no es un tema de legalidades. Se han hecho todos los protocolos en anteriores ocasiones y siempre hay un pelo en la sopa. O sea, o nos dejan marchar o no nos dejan marchar, porque el Movimiento por Nicaragua ha hecho 3 de las marchas más grandes de este país.
la del 9 de mayo, la que se hizo, que ahí colaboramos fuertemente en León, y la que hicimos posteriormente, que se llamó la Marcha de las Flores. Y en ninguna de esas ni pedimos permiso, ¿verdad? Ni hubo ningún problema, ni hubo tanto protocolo para hacer una marcha. Yo creo que nos estamos perdiendo la perspectiva de que simplemente el gobierno no quiere que marchemos. Entonces, cuando nos ponemos en los detalles, yo creo que ahí le hacemos el juego al régimen, porque le estamos diciendo de que él tiene el control y que no nos está permitiendo marchar porque nosotros no estamos cumpliendo con los procedimientos. Pero cuando se convocan a estas manifestaciones o a estos piquetes y todas las formas en las que se ha hecho y las veces que se ha pedido permiso y la policía dice no, entonces luego ustedes cancelan. Hay que explicarle a la población el por qué lo hacen, porque a juicio de algunos esto es, bueno, no son constantes, pero a ver, quizá ustedes evalúan otros elementos. Violeta. Mira, yo quiero decir que creo que hay una percepción un poquito equivocada sobre eso. Solo la marcha la última convocatoria fue la que se transformó en un llamado a piquetes. O sea, toda la otra marcha, lo que ha pasado en la otra convocatoria es que simplemente se apostan los esbirros del régimen para agredir y evitar que las movilizaciones salgan a la calle. Eso quiero dejarlo claro. ¿Y por qué en la última convocatoria decidimos posponer, cambiar la piquete? Porque ese era el plan B que ya teníamos. Es decir, nosotros... No es un asunto de que ustedes tienen miedo y se lo han flexibilizado. Para nada, ¿quién dijo miedo? Sí, no es que nosotros, la Unidad Nacional, es que el pueblo de Nicaragua no tiene miedo. El pueblo de Nicaragua teme la represión, pero ha mostrado con hechos que está dispuesto a superar ese temor, porque no hay miedo más grande que podamos sentir que la permanencia de un régimen que ha sido capaz ya de asesinar a 500 personas y de tener más de 700 presos políticos, de estar exiliando a la población, es decir, de negarnos la libertad. Eso ha quedado clarísimo. Entonces, sí, la Unidad Azul y Blanco tiene un llamado a movilización permanente de diferentes formas. No podemos estar todos los días en la calle, pero ustedes han visto, y además la gente también autoconvocada ha mantenido la movilización. Aquí nadie se ha desmovilizado. Ciertamente nos han agredido de una manera brutal, pero la gente retrocede y vuelve a la lucha. Para conmemorar este abril hay toda una jornada, y quiero decir, para aprovechar en este momento, que mañana sábado hay una jornada Dejemos Nuestra Huella Azul y Blanco, porque todos somos abril. Y aprovecho, esto ya está en las redes y más tarde va a haber una conferencia de prensa. Yo no me quiero adelantar demasiado, pero sí decirles que hay actividades en mucho. Durante este mes vamos a seguir teniendo actividades hasta el final del mes. Entonces, yo comparto con José Antonio en lo personal de que estamos en desobediencia civil. No podemos pretender que vamos a estar respetando tonterías cuando el régimen no está respetando, pero ni la vida humana, ni la libertad, ni la dignidad del ser humano. Pero se ha tomado la decisión de cumplir ciertos requerimientos, sobre todo para desnudar al régimen, para demostrar que, como bien dice José Antonio, esto no es un asunto de cumplimiento de leyes, esto es un asunto de empeño en negarnos un derecho tan básico como es el derecho a expresarnos y a movilizarnos. Así es que no está vinculado. Yo lo decía el otro día, el cambio a piquete no fue por la carta de la policía, simplemente nosotros sabíamos que había un plan de agredir de una manera desmesurada, como lo han venido haciendo, y habíamos tomado la decisión de pasar al plan B. Yo creo que debemos de tener un poco de confianza entre nosotros, que estamos haciendo lo mejor que podemos en circunstancias lo más nefastas que han habido en este país, pero también procurando que nos protejamos la vida lo más posible los unos a los otros. ¿Qué tanto debe ceder, por ejemplo, y qué tanto debe abonar con la justificación de
dar algo en la negociación. ¿Qué tanto debe abonar y qué tanto debe ceder la Alianza Cívica ahí en esa mesa de negociación? Y lo pregunto porque estaba en agenda de esta mesa de negociación el tema de abogar e interceder para las no sanciones a Nicaragua, la opinión de ambos al respecto. Ayer decía Juan Sebastián Chamorro que ellos prácticamente pues no tienen la capacidad de decirle a una Unión Europea o una Organización de Estados Americanos, ven, no sanciones, porque al final cada organismo es dueño de hacerlo o no hacerlo. Pero si bien es cierto, aunque él diga no tienen la capacidad, pero si ellos negocian y dicen el gobierno está aportando, el gobierno está haciendo esto, está haciendo lo otro, puede que esas sanciones se detengan en ese sentido y que ellos sigan en la alianza, quizá también, que sigan como parte de la alianza y en esa mesa de negociación quizá también ha detenido en alguna medida las sanciones, ¿no? Pero bueno, ayer el gobierno de Estados Unidos fue claro, apoyando la posición de la Alianza Cívica de retirarse y pedir el cumplimiento de los acuerdos ya alcanzados. También el eurodiputado Jáuregui también ha sido bien claro, ¿verdad? Le estamos dando tiempo para que ese proceso de diálogo tenga algún resultado, pero definitivamente también la Unión Europea y por lo menos los eurodiputados que vinieron a Nicaragua han estado impulsando que ese proceso no puede ser eterno. Y yo creo que la Alianza Cívica ayer se apuntó a un punto muy importante, ¿verdad? En el sentido de decir, no podemos continuar con una farsa donde el gobierno finge que están habiendo, que el diálogo está dando frutos, cosa que no es cierto. Ahí están los presos, continúan las detenciones, no tenemos casi ninguna garantía. Prueba de ello es que no podemos marchar y estamos metidos en esos triquiñuelas legales de que si tenés esto, de que si tenés lo otro. Definitivamente cuando hay libertad, la gente se expresa, punto. La policía protege a los que están protestando y punto, y se acabó el problema. No ha habido violencia, no ha habido daño a la propiedad y por lo tanto, ¿por qué se nos va a negar participar? Yo creo que el proceso hay que detenerlo en ese sentido, ¿verdad? Decir, a ver, cumplamos lo que ya tenemos y entrémosle al tema fundamental, aunque el tema fundamental es el humano en el sentido de que la gente vaya a su casa, pero hay que entrarle al otro tema, que es el que ha provocado todo lo que tenemos, que es el tema de la democratización del país, y ahí sí que hay que entrarle a los temas duros. Si no se sientan el gobierno con el verdadero espíritu de negociar y de cumplir el 22 de abril, ¿qué debe pasar? ¿Qué posición debe tomar la Alianza Cívica? Bueno, yo no sé qué posición, pero lo que yo tengo claro es que se debe cumplir lo que ya se firmó y pasar a discutir los temas fundamentales del país, que son la democratización, que implica reformas constitucionales, adelanto de elecciones, reforma a la ley electoral, y el tema es la justicia. ¿Cómo vamos a determinar quién mató, quién hizo esto, quién hizo lo otro, quiénes son los responsables? Una comisión de la verdad que nos diga por primera vez en Nicaragua qué fue lo que pasó, porque ese es el gran problema, que en todos los conflictos anteriores siempre queda como una especie de ambigüedad de quién mató o quién robó o quién hizo esto, quién hizo lo otro. Yo creo que el pueblo de Nicaragua en el siglo XXI, con el avance de la tecnología y con la claridad que hay bastante de lo que sucedió, yo creo que merecemos conocer la verdad independientemente de quién haya cometido la falta. Violeta, la misma pregunta, ¿qué posición debería tomar en este caso la Alianza Cívica? Yo en un eventual escenario de que no haya voluntad hasta el 22. Yo estoy convencida de que Ortega está acorralado y de que la única forma de sentarlo de verdad a buscar su salida en un momento en que todavía, repito, puede ser menos traumática, aunque ya ha sido suficientemente dolorosa, es con la presión y la firmeza. Yo coincido con José Antonio en que en las últimas actuaciones, desde que decidieron levantarse y congelar, digamos, porque no está cancelado, pero congelado el diálogo, la alianza, los negociadores han mostrado esa firmeza que el pueblo de Nicaragua está esperando. Y yo creo que no hay que pasar a discutir o a negociar ningún otro tema mientras no se cumplan esas tres condiciones que la misma alianza lo ha estado diciendo: la liberación de los presos y las presas, el cese a la represión y el reintegro, por supuesto, de la Comisión Interamericana y el MECENI, para que esas dos primeras se hagan en el marco de la verdadera libertad y la verdadera seguridad para que regresen los exiliados. Otro acontecimiento que ha dado mucho de qué hablar ahora es lo de Monseñor Silvio Báez, y quiero compartirle a ambos algo que publicó Confidencial, este diario digital, el día de ayer,
y dicen, según Confidencial, que a nivel del clero de sacerdotes, y textualmente lo dijeron la Confidencial de los sacerdotes, muchos coincidimos en la teoría de que se lo llevan por política. Quizá muchos estamos pensando tal vez un poco mal, pero llegamos a la conclusión de que el gobierno le pidió eso al nuncio. No encontramos otra manera de entenderlo, dijo un miembro del clero que es cercano a la conferencia episcopal. No es una información fiel, pero es algo que intuimos los sacerdotes. ¿Será realmente así? ¿Será que se está negociando y cediendo a esos niveles? Mira, perdóname porque voy a darle continuidad al hilo anterior. Entonces a mí me parece que en muchos sectores ha primado la idea de que el diálogo hay que conseguirlo a toda costa, como que ese fuera el fin. Y eso ha mediatizado la posición de firmeza que debemos de tener frente a este régimen. Y eso que están leyendo también indica que hay algunos sectores que creen que cediendo a Daniel Ortega algo van a conseguir a cambio otra cosa, y eso solo los que no lo conocen, y por eso me preocupa que generalmente son los extranjeros, y no me refiero solo a la iglesia. Ha habido una tendencia a confiar más allá de lo razonable en un raciocinio de una dictadura que ha mostrado que ya está en la dimensión patológica. Esto ya no es una negociación política, esto ya tiene que ver con una mente que ha mostrado estar dispuesta a cruzar toditos los límites con tal de mantener el poder. ¿Es razonable y posible que si realmente se lo hayan pedido al nuncio? Es razonable y posible, yo no puedo dar fe de esto. En todo caso, quiero decir que es un dolor grande que se vaya Monseñor Báez. Aquí eso no lo tengo ni que decir. Todo el pueblo de Nicaragua ha llorado con esa noticia. Yo estoy segura que esto se les va a volver un boomerang, porque estoy segura que, como todos estamos seguros, que Monseñor lleva a Nicaragua en su corazón y que va a ser una voz importante en la denuncia mundial, y que jamás se va a olvidar de estar encima de la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Pero ciertamente pareciera que hay una intencionalidad que no terminamos de entender, porque la presencia física de Monseñor en Nicaragua, para muchos nicaragüenses, él no podía garantizar la vida de nadie, pero lo sentíamos como un padre que estaba pendiente, como otros obispos también lo han hecho. Entonces, pues, lamentamos esa decisión del Papa. Estamos seguros que pronto va a regresar Monseñor Báez, como él mismo lo ha dicho, y si eso es así como estamos leyendo ahí, pues lo que demuestra es eso, ¿no? Que no hay sectores que no han dimensionado en su justo dimensión, valga la redundancia, la magnitud del reto que tenemos frente a Daniel Ortega. Yo creo, como muchos otros creemos, que aquí lo que se necesitan son posiciones firmes para que Ortega entienda que no estamos jugando, y me refiero no solo a los nacionales, me refiero a la comunidad internacional, y vinculo para terminar con el tema de las sanciones. Las sanciones tienen que venir. Ortega esto no es un asunto de que vamos a esperar. ¿Qué vamos a esperar si no está cumpliendo absolutamente nada? Si es terrible pensar en el dolor que está viviendo el pueblo de Nicaragua. ¿Están de acuerdo en ese plazo hasta el 22 de abril para que él se pueda sentar? Estoy de acuerdo. Lo que yo entendí, fíjate, es que el 22 de abril, el lunes próximo, creo, no. De este al otro. De este al otro. Lo que yo entendí es que viene la oficina electoral de la OEA. Tengo unos elementos el tema de las ahí. reformas Y que la alianza está pidiendo que el gobierno escuche esa propuesta, pero no estamos hablando de negociación. Ahora, si hay un plazo para el 22, pues yo creo que hay que ponerse un plazo, pues esto no puede seguir indefinidamente. Como decía José Antonio, probablemente él está viendo qué pasa en Venezuela, cómo adiestra mejor a sus criminales en la policía, está viendo cómo recompone y mantiene el ánimo de sus bases, y todo eso es tiempo que no le va a servir de nada, pero que nos está sirviendo de mucho sufrimiento para el pueblo de Nicaragua, y que puede tener consecuencias mucho más graves de las que ya hemos visto. José Antonio, sus conclusiones.
Bueno, mira, sobre Monseñor Báez, a mí me hubiera gustado hablar sobre el tema de las reformas, que es el tema que va a plantear la OEA, porque incluso la Alianza Cívica emplazó al gobierno de que presente su propuesta de reforma electoral, porque yo creo que hay como 10 temas que son fundamentales, no para hacer la reforma electoral grandota, que es la que necesitamos para transformar el sistema electoral y político del país, sino para la que nos permita hacer unas elecciones adelantadas. La indispensable, que tal vez la podemos hablar la próxima vez. Pero sí hay un elemento importante con Monseñor Báez. En primer lugar, yo creo que es es una pérdida para el movimiento civil que quiere la transformación de este país, y no hay duda para mí, aunque yo no conozco los detalles ni sé que estuvieron discutiendo en las mesas de negociación porque yo no tengo acceso a eso, pero yo no necesito estar ahí para saber que esto es un movimiento político. O sea que aquí alguien decidió, ¿verdad?, hablar con el Papa y determinar que Monseñor Báez era mejor retirarlo del escenario político de Nicaragua. Si eso tiene un trasfondo más estratégico o menos estratégico, es un problema casi, digamos, de molestia para el gobierno, y es darle una oportunidad al diálogo que no ha tenido resultados concretos, no lo sabemos, pero definitivamente que esa es la intención. Ahora, yo creo que Monseñor Báez ha demostrado ser un líder nato. Curiosamente es un intelectual que sí se comunica con la gente, porque la mayoría de los intelectuales les cuesta mucho penetrar en la gente. Posiblemente sea su relación iglesia, intelectualidad con su caminar con la gente humilde lo que le ha dado esa vocación y esa comunicación muy cercana con el pueblo, y yo creo que es un factor importantísimo para esta lucha y para lo que venga después que alcancemos la democracia. Muchas gracias, José Antonio, también Violeta Granera, que nos han acompañado hoy día en hablar de estos temas. Nos comprometemos para la próxima vez hablar sobre esa reforma electoral que se necesita en Nicaragua, a juicio de muchos, a juicio atribuyen incluso algunos de la mayoría de nicaragüenses que debe ser primordial ese tema del adelanto de elecciones, y el 22 de abril es fecha clave para que el gobierno pueda escuchar propuestas y quizá presentar propuestas. Debería de ser lo idóneo según la gente de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Buenos días y feliz fin de semana, como siempre. Esperemos que no hayan incidencias, ¿verdad? Durante este fin de semana, porque sí van a estar haciendo mecanismos de protesta. Todo lo que queda del mes vamos a estar y en todo el mundo, repito. Gracias.